Bueno, por suerte ya estamos con la diputada Vanessa Siley acá en el piso con nosotros. Para nosotros es un placer porque también estamos volviendo lentamente, diputada, a la normalidad aquí en el canal. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, la verdad, agradecida también por la invitación y bueno, trabajando como siempre. Bueno, ¿la tuteamos? ¿Les parece? Sí, obvio. ¿Les parece a las 2 bien? Sí, me parece. Bueno, totalmente. perfecto. Es la más joven de la mesa, te voy a decir. ¿Cómo? Es la más joven de la mesa. Mira, te voy a eso, decir. discúlpame. Te lo aseguro, me parece... te lo aseguro porque es muy Entre joven nosotros la diputada. No nos vamos a pisar la sábana. De hecho, llegó a la Cámara siendo una de las más de las jóvenes, ¿no? De las treintañeras cuando entraste por primera vez. Sí. 31. 33. Bueno, no saquemos más cálculos que eso. Bueno, hay muchísimo trabajo pendiente y muchas ganas, me parece, de todas y todos ponerse otra vez a sesionar, a verse las caras en un año que ha sido, la verdad es que decíamos recién, repasábamos, muy efectivo porque la telemática permitió un gran volumen de trabajo y un impulso de leyes que ha venido como a tratar de ordenar la nueva vida que teníamos, pero también deseábamos esto, ¿no? De volver, que todos los diputados llenen el recinto y trabajen y bueno, le sigan resolviendo los problemas a la gente. Sí, la verdad que el funcionamiento estuvo bien durante la pandemia porque pudimos hacerlo, pudimos, a pesar de todo, implementar un sistema de digitalización y de debate virtual. No es lo que a una tal vez más le gusta, me parece que bueno, así como todos los argentinos y argentinas están volviendo a sus actividades, nosotros también, y nosotras también lo estamos haciendo y lo vamos a hacer ahora próximamente en las sesiones presenciales. Sí, y hay unos temas muy importantes por delante, ¿no? Sí, hay quedaron temas pendientes, ¿no? Está el régimen especial para los trabajadores de los viñedos, que tiene que ver con una discusión también que se puso muy actual, porque plantea la posibilidad de jubilarse antes, ¿no? Y en estas horas también se está dando esa discusión. Sí, lo hemos aprobado a ese proyecto en la Comisión de Legislación Laboral. Que es presidenta acá la diputada. Y bueno, permitiría también que los trabajadores viñateros y trabajadoras viñateras puedan jubilarse acorde a un régimen especial para jubilarse, similar a lo que es la ley de jubilaciones del trabajador, el peón rural. Así que bueno, sería un avance en derechos. Yo creo que nosotros tenemos una obligación como gobierno del Frente de Todos y de Todas, que en el marco del Congreso de la Nación se traduce en leyes que le mejoren la vida a la sociedad, concretas, específicas, como la que sancionamos en abril del impuesto a las ganancias, elevando ese piso y ayudando a más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que ya no van a tributar el impuesto a las ganancias y que, bueno, ahora ha sido actualizado. Bueno, ese tipo de normas son las que, además, quienes provenimos del mundo del trabajo y del mundo sindical, venimos y estamos sentados en el Congreso de la Nación para eso, para ayudar a los trabajadores y a trabajadoras a que tengan una vida mejor. Y creo que también empezar a mirar sectores que realmente han quedado históricamente postergados, personas trans, personas no binarias, las mujeres también, las mujeres jóvenes que muchas veces quedan o al cuidado de otros dentro del hogar o lamentablemente al cuidado... No, lamentablemente no, para mí no fue nada lamentable, pero cuando uno queda al cuidado de los chicos durante una época de tu carrera o de tu vida profesional, también es muy difícil después llegar a lugares de toma de poder o de decisiones. Entonces es como ir apuntando y recogiendo que no estamos todos a la par y todos necesitamos una oportunidad en el mundo laboral. Bueno, precisamente para eso están las leyes laborales, para nivelar para arriba, para facilitar la movilidad social ascendente. Creo que lo que vos te referís, que son las tareas de cuidados que cargamos mayoritariamente las mujeres, en una enorme mayoría de las mujeres, requieren una regulación. Ya tenemos una regulación en ese sentido en nuestro país, que es la ley 26.844, pero hay que actualizarla, hay que mejorarla y hay que tratar de que el derecho del trabajo entre a los hogares argentinos. Sí, eso, y perdón, porque vos sos la diputada que le preguntaste a un candidato, a un juez, si sabía lo que era el techo de cristal, ¿no? Sí, así es. Tiró una fruta, el Consejo de la
magistratura, porque también integra el Consejo de la Y tiró Magistratura. una frutería entera, porque no sabía lo que Sí, era. en el marco del trabajo que estamos desarrollando en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo integramos, en mi caso, en calidad de diputada, representante legislativa, ahí desarrollamos los concursos, procesos de selección y de oposición, donde hay una parte de este concurso que se llaman entrevistas personales. Aquellos aspirantes a ser jueces o juezas de la Nación tienen que responderle a los consejeros y consejeras una serie de preguntas y desde hace 1 año y medio hasta esta parte introdujimos la cuestión de género en las entrevistas, en los exámenes y hasta incluso en las ternas. Y bueno, parte de esas preguntas creemos que los magistrados, futuros jueces y juezas de nuestro país, tienen que tener conocimiento cabal de qué se refiere a hacer justicia con perspectiva de género. Y en ese sentido, bueno, el techo de cristal es un concepto que hay que expandir y que tiene que ser conocido y que se tiene que saber. Y que también si uno no conoce, y si una no conoce, está bien que sepa y que se haga cargo de ese desconocimiento, Claro. porque los jueces y las juezas no son dioses, sino que son seres humanos y que, bueno, esté dispuesto a aprender, a hacer la ley Micaela y, bueno, a tomar todos los conocimientos que el pueblo demanda a cualquier cargo de funcionario público, ¿no? Hay 2 discusiones que están muy sobre la mesa hoy, tiene que ver con el empleo, cómo generar puestos de trabajo de calidad, que estén registrados, y otra discusión que introdujo mucho la oposición, que es la mochila de la indemnización, ¿no? Sacar la indemnización como un derecho laboral y que se cargue como una, no sé si obligación del trabajador en definitiva. ¿Cómo pensás que puede darse esa discusión en el Congreso? Bueno, mira, ahí es bueno introducir este tipo de debates. La verdad es que nosotros y nosotras entendemos que el orden público laboral viene a hacer que ese trabajo que las personas desarrollamos en relación de dependencia no sea precario y sea digno. Para eso están los derechos laborales. El sistema indemnizatorio en la Argentina se funda en el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario, que lo establece el artículo 14 bis. Cualquier eliminación de esta protección de un despido sin justa causa, tiene que modificar la Constitución Nacional. Así que en ese sentido sería muy difícil sacar el orden protectorio que tiene el sistema de indemnización. ¿Por qué? Porque es protectorio y porque garantiza todo el resto de los derechos. Si a ustedes mañana le pueden decir, usted está despedida, por el miedo a perder la fuente laboral, que es la estabilidad, el largo plazo, la posibilidad de tener todos los meses un salario, se tienden a sacrificar todo el resto de los derechos. Entonces, fíjate qué importante es el sistema indemnizatorio que tenemos en la Argentina, que te va a permitir tener horas extras, vacaciones, un buen salario. Es como un resguardo, aguinaldo, ¿no? También de la calidad del trabajo, en definitiva. Es una como forma, un resguardo. una forma de garantizar. Es una protección, es una protección. Cambiar el sistema indemnizatorio, que aparte los proyectos que están presentados tanto en diputados como en el Senado, son proyectos que tienden a hacer que el sistema del seguro, que tiene una industria concreta, una actividad concreta, que es la industria de la construcción, se pretenda trasladar a otras actividades que tienen características diferentes. ¿Por qué hay un sistema indemnizatorio del tipo de seguro, capitalización en la actividad de la construcción? Porque una obra se empieza y se termina. La actividad laboral tiene altos y bajos. Es estacional, digamos, ¿no? Entonces, para Los permitir... periodistas también tenemos una indemnización especial. Bueno, pero es acorde a las actividades Claro, también propias del periodismo, del Está oficio en el del convenio periodismo. colectivo de trabajo. Está en el convenio, en el estatuto. Bueno, la verdad es que trasladar eso a las normas laborales es muy, muy peligroso. Y aparte no va a generar nuevos empleos. Esto también es importante que lo sepamos todos y todas. El modelo económico es lo que favorece la creación de puestos de trabajo. Y ese modelo económico es el de la producción, el de la industria nacional, el de favorecer pequeñas y medianas empresas a través del crédito, a través de la protección de las importaciones, a través de una política tarifaria que no ahogue a la pequeña y mediana empresa. Y cuando vos tenés esta generación de puestos de trabajo a través del modelo económico, las normas laborales acompañan. La historia indicó que cada vez que hubo un modelo de país de valorización financiera y no productiva y no industrial, se destruyeron los puestos de trabajo. Y cuando este modelo de valorización financiera, que fue el de Mauricio Macri, siempre, ¿sabes de qué viene acompañado?
de quita de derechos laborales. Todo lo contrario, cuando vos tenés un modelo productivo que tiende a la generación de puestos de trabajo, viene acompañado de más derechos laborales. ¿Por qué? Porque ganamos todos. Ganamos los empresarios, ganamos los trabajadores y trabajadoras, la sociedad en su conjunto. Entonces, no es necesario quitar derechos para generar puestos de trabajo. Y el otro debate que se viene es el regreso a la presencialidad en todo sentido, para aquellos que venían haciendo teletrabajo. No sé, Sí. desde el punto de vista práctico, cómo fue la garantía de los derechos de los trabajadores en situación de teletrabajo y las discusiones que se están dando, me imagino, en los distintos rubros, a donde ya el patrón le dice, bueno, anda volviendo, fíjate, se pincha o no se pincha la burbuja del colegio, fíjate con quién los dejas a los pibes, ya estás vacunado, de vuelta a la presencialidad. Esto está pasando un montón y hay muchas dudas también. Sí. ¿No? Como que la gente de recursos humanos por ahí no sabe, no está tan instruida, no sabe muy bien hasta dónde le puede decir al trabajador que vuelva, el trabajador hasta dónde puede resistir esa situación y decir, yo me di cuenta que cumplí con mis objetivos en mi casa, no sé si necesito volver a la oficina o al estudio, donde sea. Bueno, varias cuestiones ahí. Nosotros hemos sancionado una ley que es la ley del contrato de teletrabajo, donde se incorporó a la ley de contrato de trabajo una modalidad laboral nueva, que es la que hemos desarrollado todos y todas. En la práctica, ¿cómo se aplica esa ley? Es una ley protectoria aparte. Dejó en claro que en cualquier tipo de actividad puede haber teletrabajo, porque es un modo de desarrollar la tarea, que el teletrabajo no es una actividad distinta, sino que está en el medio de un convenio colectivo o de determinadas actividades que ya existen, que ya están reguladas y que, bueno, entonces hay que tener igualdad salarial. Si haces teletrabajo, hay que tener la misma posibilidad de crecer y de tener carrera en ese lugar de trabajo. La misma jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, que esto es algo nuevo que lo hemos introducido el año pasado en nuestro país, la ley que hemos sancionado por unanimidad en la Cámara, salvo un par de diputados y diputadas de Cambiemos que votaron, uno solo votó en contra y otros se abstuvieron, pero el resto la votamos por unanimidad porque fue un trabajo muy importante y que hicimos de manera conjunta y consensuada. Después, bueno, vino el lobby de ciertos, digamos, y algunas diputados, senadores de Cambiemos tomaron otras decisiones, pero acá en diputados la hemos sancionado y nos llevó a que sea una norma que es modelo y que fue pedida por otros países del mundo que en la misma época estaban sancionando, como por ejemplo España, que también tuvo su ley y que se basó en la ley argentina. En la práctica necesitamos que los compañeros de las organizaciones sindicales, junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se pongan a implementar plenamente la cobertura de gastos para teletrabajo y las plataformas sobre las que se teletrabaja a través de una registración. Esto está establecido en la ley y tiene que ser implementado por el Poder Ejecutivo en concordancia con las organizaciones sindicales. Mucho teletrabajo va a quedar, pero la enorme mayoría va a volver a la presencialidad. La enorme mayoría va a volver a la presencialidad. ¿De qué manera? Y ahí aparecen los protocolos. Los protocolos de cómo volver y de cómo desarrollar la tarea. Bueno, esto es muy importante que se haga y tenemos un proyecto y estamos trabajando fuertemente y aprovecho también para contárselo a todos y todas los que nos están mirando. Tenemos y queremos que el Poder Ejecutivo envíe la ley de comisiones mixtas de seguridad y higiene laboral, de condiciones dignas de trabajo, para que se permita en este regreso tener un marco donde se siente un delegado por parte de los trabajadores y trabajadoras, un representante del empleador o de la empleadora y de esta manera determinen en qué condiciones y es fundamental eso, ¿no? Porque hay muchos lugares de trabajo que no están acondicionados ni para la pandemia ni para el trabajo cotidiano, ¿no? Ni para otro temón, lo meto por la ventana, después vamos organizándolos, ni para amamantar. No, bueno, eso ni que hablar, las salas de lactancia, pero lo que quiero decir es que quedó muy desfasada la discusión sobre las condiciones laborales, ¿no? Nos centramos mucho en la precarización, porque obviamente la situación es muy grave, y en el salario, pero las condiciones en las que se trabaja son muy precarias también, ¿no? La verdad que sí, creo que los cuidados, que es una bandera muy importante que la trajimos
a la sociedad y a la gestión también y a las normas también, a raíz de la pandemia, tiene que ser una permanente, una constante. Claro. La vida, la salud, la manera en que desarrollamos nuestras actividades tiene que estar atravesada por cuidados. Y por eso estamos buscando la sanción de esta ley, que es comisiones mixtas de seguridad e higiene o salud laboral y demás. Existe en la provincia de Buenos Aires, existe y fue reglamentada por el gobierno de Axel Kicillof y está funcionando muy bien. Y los mismos empresarios piden porque reduce la siniestralidad laboral. ¿Seguro? Sí. Yo he estado en... Te enfermas menos, o sea, tenés menos accidentes de trabajo y te enfermas menos, obvio. Exactamente, o sea, exactamente. Estás, digamos, más dispuesto para el trabajo. Ahora, lo mismo debería pasar, esto obviamente no es un métier tuyo, Vanessa, pero con el transporte. Con la pandemia entendimos que estábamos viajando como ganados, o revelamos, finalmente todos nos hicimos cargo que estábamos viajando como ganados. Debiéramos garantizar que la gente mínimamente cuando vaya a trabajar llegue y se vaya bien. No puede viajar la gente así para ir a cumplir con 10 horas de laburo, no sé, en el conurbano, y viaja como vacas, colgado del estribo del tren, con la bicicleta, que se meten por donde no tienen que ponerla. O sea, es dramático como viaja hoy el argentino para cumplir con sus tareas. Sí, y como esperamos reactivar la producción y el empleo, también hay que acompañarlo de la logística, también hay que acompañarlo de la infraestructura y bueno, creo que ese es el camino que estamos emprendiendo, el trabajo que tienen que hacer las organizaciones intermedias de la sociedad, no solamente el Estado. Es muy importante que se haga en coordinación con las organizaciones sindicales y sociales todo este tipo de implementaciones y de cambios que se necesitan, ¿no? Y el debate sobre el empleo, ¿no? También te quería preguntar, porque está el programa de empleo joven que se lanzó hace un mes atrás, una crisis tremenda de desocupación. Ustedes de mujeres sindicalistas han mostrado también la brecha salarial y también el impacto que tiene la desigualdad y la falta de trabajo, sobre todo en las mujeres. ¿Cómo trabajar desde el Congreso? ¿Qué se puede promover? Y un poco también en sintonía con las leyes que se fueron aprobando en este tiempo, ¿no? Los regímenes especiales. ¿Qué se puede hacer para promover que los empresarios contraten como debe ser, en definitiva? Mira, lo primero que necesitamos es que se incremente el poder adquisitivo del salario. La mejor medida, y esto es una cuestión que ha pasado en la historia, la mejor medida que se puede tomar es el incremento del poder adquisitivo, porque eso es el nacimiento de la activación de la rueda virtuosa del consumo, que lleva a mayor producción, que la mayor producción lleva a mayor contratación de trabajadores y trabajadoras, y así sucesivamente. Recordemos que Néstor Kirchner, cuando llegó al gobierno en el año 2003, dio por decreto aumento salarial para el sector privado. Alberto, cuando en enero del 2019, esto quedó un poco en la historia, pero sucedió, también dio bonos de aumento para el sector privado por decreto. Acabamos de sancionar, reunirse el Consejo del Salario, que determina el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, un instituto que también está determinado por la Constitución y que fue sancionado en una ley en el año 1994 y que nunca había funcionado hasta el año 2004, ¿no? Y que de ahí no dejó nunca de funcionar. Bueno, se incrementó para llevarlo en el mes de febrero a 33.000 pesos. Nosotros entendemos que el camino es recuperar el poder adquisitivo. La modificación que hicimos con la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación de elevar el piso de ganancias para que debajo de ese piso nadie tribute, y pudieron 1.267.000 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, dejar de pagar ganancias, ahora se actualizó nuevamente ese piso. Se pasó de 150 a 175.000, lo cual va a seguir manteniendo esta franja fuera del tributo, que es muy importante porque también hay que hacer historia con esto. Cuando llegó Macri al gobierno en 2015, diciembre del 2015, llegó haciendo campaña diciendo que ningún trabajador o trabajadora iba a pagar impuesto a las ganancias. La realidad que indicó que pasó todo lo contrario, el doble, 2 millones y pico terminaron tributando ganancias.
Esto a la par con pérdida de puestos de trabajo, con recesión en la Argentina, con tarifazos, digamos, en un contexto donde no había paritaria que le gana a la inflación. No hubo paritaria que le gana a la inflación. Nosotros determinamos este incremento sin haberlo anunciado en campaña, pero con la firme convicción de que se genera más puestos de trabajo reactivando el poder del salario, que ese sueldo que con tanto sacrificio vas al supermercado y que decís, ay no me alcanza, sí, los precios, lo dejo. Bueno, que pueda recuperar su valor real, esa es la misión. Por eso también es necesario que no aumenten los precios, que no vaya a ser cosa, que se actualiza el piso de ganancias para que siga habiendo 1.267.000 trabajadores que no paguen, pero esa plata, en vez de poderse dar un gusto, en vez de poder ahorrar para ir un fin de semana largo, para arreglar un poco la casa, más, no vaya a ser cosa que se termine yendo otra vez en la canasta del supermercado porque hay especulación de precios. Por eso también les pedimos a los empresarios que no lo hagan. Porque no tiene que ser una crónica anunciada, no tiene por qué ser una crónica anunciada, no es automático que aumenta el salario y tienen que aumentar los precios, eso es fruto de la especulación. Nuestro gobierno también tenemos que controlar más los precios y tenemos que denunciar claramente que cuando hay especulación, quiénes son los que la hacen y que está mal, que eso tiene que ser sancionado por la sociedad toda y también por el Estado. Es que sí, es que yo creo que todo, digamos, hay que apuntar a un consumidor cada vez más atento, que no se tiene que dejar robar, porque en definitiva a todos hoy nos cuesta comprar un pedazo de carne, a todos nos cuesta comprar una leche de primera marca en un país que es productor de alimentos y que está en condiciones de alimentar a toda su población. Hay mucha pobreza, mucha desnutrición y muchos vivos. Porque siempre hay gente que termina ganando. Sí, no es el país que queremos. Queremos un país donde todos ganen en la medida de lo que aportan y que no haya especulación. Nuestro modelo es el del diálogo social tripartito, el de la producción del trabajo, no el de la especulación ni el de la valorización financiera. Así que bueno, el Estado tiene la obligación principal y la sociedad también, ¿no? Hay otro tema que me parece que fue un gesto enorme para una parte de la sociedad que la venía pasando mal desde que decidió ser travesti o trans. Me parece que esta ley del cupo realmente es una ley que les ha cambiado la vida por completo. Quiero saber esto, digamos, cómo repercutió en el sector privado, si tienen alguna información sobre si las empresas privadas se plegaron a esta normativa del sector público, si hay convivencia real entre mujeres travestis y trans que se incorporan a sectores por ahí más vinculados al machismo o a los hombres, si tienen ustedes algún seguimiento sobre cómo ha sido la incorporación de ellas. Mira, lo primero que hay que resaltar sobre la ley de cupo trans es que hubo una organización y varias organizaciones y colectivos de compañeras trans, travestis, transexuales, que con su impulso y su fuerza lograron que una demanda histórica, que es la de tener trabajo digno, se convierta en ley. Primero eso, ¿no? Porque primero hay que remarcar que las leyes, cuando nacen de la calle, que cuando nacen de la sociedad, que cuando nacen de la organización, son más poderosas para que después tengan una efectiva implementación. Claro. Ahí también muchas organizaciones sindicales, las mujeres sindicalistas, acompañamos esas normas y bueno, logramos que se sancionen en el Congreso. La efectiva implementación del cupo laboral trans no tiene registros todavía en el sector privado. No es que no se esté haciendo, yo desconozco que haya una estadística o una registración al respecto, pero sí que ya el tema está instalado y que hay que tratar de llevar a través del Estado y de estas organizaciones que se cumplan los distintos No, lo preguntaba porque estamentos. Cuando fue la sanción de la ley, algunas empresas particularmente se subieron a la ola y dijeron, sí, nosotros también vamos a tener acá compañeras travestis y trans, Sí. Y después hay que ver, viste, si fue como parte de una estrategia de publicidad o si realmente les hicieron un lugarcito, ¿no? Bueno, esperemos que sí, esperemos que así suceda. Te iba a preguntar, Vanessa, antes de que terminemos, porque estaba revisando el presupuesto y vi que los aportes patronales representan el 5,28% del Producto Bruto Interno, ¿no?, de la recaudación. Y parte de lo que escuchamos muchas veces en las entrevistas a algunos dirigentes de la oposición es que hay muchos impuestos en Argentina, que hay muchos impuestos al trabajo, que hay que modificarlo, que hay que propiciar porque eso va a generar más empleo. En tu experiencia, y además de las discusiones que vos venís haciendo desde el gremio, desde Citrajo y también como dirigente sindical, ¿cómo ves ese debate también?
también, ¿no? Porque es así, no es así, somos los que más impuestos cobramos en el mundo. No es así, y aparte las contribuciones patronales no son un impuesto, son salario diferido del trabajador. Figuran en el presupuesto, en la planillita de recaudación, Sí. pero vos te vas a ver que está separada de los tributos aparte. y los impuestos. Si bien es ingreso al Estado, no es un ingreso en forma de tributo o de carga impositiva, sino que es el salario diferido del trabajador. ¿Qué es? Pago por jubilación, pago por obra social, lo que configura la seguridad social, lo que viene en el recibo de sueldo de este lado, que es el descuento, ¿no? Y queremos más recibos de sueldo en la Argentina, con esos ¿no? descuentos. Queremos más recibos de sueldo en la Argentina. O sea que si hubiera más trabajo registrado, ese ítem de aportes patronales sería mayor. Sí. ¿No? O sea, habría más recaudación para el Estado. Sí, total. Y cuando siempre se habla de la sustentabilidad del sistema, por ejemplo, en materia de seguridad social o en materia previsional, bueno, lo que le da más sustentabilidad al sistema siempre, ¿sabes qué es? Que haya más trabajo registrado, que haya más trabajo digno. Creo que también cuando hablamos de alivio fiscal, fíjate vos, porque siempre se habla de alivio fiscal en términos muy extraños. Esta medida del impuesto a las ganancias configura un alivio fiscal. Sí, ¿Pero para qué sector de la sociedad? La clase media alta, ¿no? Exactamente, para los trabajadores y trabajadoras, para las personas en relación de dependencia, eso también es un alivio fiscal. El congelamiento de tarifas o aumentos de un dígito de las tarifas Zona fría. o reducción de la tarifa del gas, por ejemplo, la ley ¿Hay de cosas zona que bajan fría, de precio en este país? eso también es un alivio fiscal. Sí. Sí. La tarifa de gas por la ley de zona fría que votamos en el Congreso de la Nación, que redujo entre un 30 y un 50%, depende para los hogares residenciales. Sí. O sea, veníamos de un país del 3000% de aumento, del 1000% de aumento, de la luz, del gas, del agua. Y estamos en medio de una pandemia poniendo todos los recursos del Estado para que esos alivios lleguen y puedan llegar a la gente. Falta un montón. Siempre uno tiende a pensar y la sociedad y los compañeros, las compañeras con los que hablamos, los vecinos, nuestros familiares, que falta, que todavía no es suficiente, que no se siente, bueno, pero es el camino es por acá. El camino es por acá. Nunca el camino tiene que ser, en un momento de crisis, beneficiar a los que más tienen. Nosotros y nosotras creemos en el principio de la solidaridad, es decir, que ayudar al que más lo necesita. Vanessa, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. La verdad que fue un placer porque uno entrevista de otra forma, es mucho más grato, ¿no? El contacto cercano. Con distancia, ves que tenemos las mamparas, nos cuidan un montón, pero bueno, está la verdad que quiero resaltar que muy cuidado acá todos los trabajadores y trabajadoras, y desde que entré, bueno, me alegro mucho que estemos volviendo. Sí, ¿no? Para nosotros también. Volviendo a la vida que queremos. Para nosotros también es una alegría enorme y gracias, agradecemos que en días tan intensos y agendas tan apretadas hagan un ratito para charlar con nosotros, está buenísimo. No, bueno, gracias a ustedes.